Seguimos entonces el módulo 3 sobre los contenidos y llegamos a la parte 6 que va a tratar los desafíos, los retos de las sociedades de la información. Lo que vamos a tocar ahora son los temas realmente complejos que están ligados al desarrollo de la sociedad de información y los importantes retos que tiene ese concepto. El primero lo conocemos ya, lo hemos tratado en profundidad, el de la inclusión digital o el de la brecha digital, dependiendo de cómo uno mira la cosa. No lo voy a profundizar porque este lo hemos tratado en profundidad. La propiedad intelectual. Uno de los cambios fundamentales de paradigma que ha aportado la Internet, principalmente con sus años iniciales, a donde todo era compartido y no había tema de pagar, es el tema de la propiedad intelectual. En la medida que la información se comparte, que la gente puede crear a partir de información de otra persona, se complejifica muchísimo el tema. Detrás de esta temática hay un concepto fundamental que se conyugue en diferentes vertientes, el concepto de abierto, open. Vamos a ver los conceptos de open access, acceso abierto, open source, software abierto, conocimiento abierto, datos abiertos, que son diferentes perspectivas sobre el mismo concepto de apertura, detrás del cual está el concepto de los commons, las cosas que uno comparte, que son comunes a todo el mundo y que no se pueden mercadear. El aire que uno respira, el sol que nos calienta y que nos da luz. Hay una serie de cosas que la humanidad comparte. El agua, aunque sea privatizado en algunos sitios, que se llaman esos conceptos de commons, de bienes comunes, llega al tema de la información y levanta problemáticas muy importantes y muy interesantes. Entonces, veamos, el tema de la propiedad intelectual es un equilibrio justo entre el interés público, el interés general y los intereses particular, individual, y hay que encontrar este equilibrio. Conocemos bien en Brasil el tema de los medicamentos genéricos, pues yo creo que Brasil fue un pionero atacando de frente el concepto de propiedad intelectual en algunos medicamentos, inventando el concepto de medicamento genérico, retomando la receta de la empresa privada que tenía el derecho de propiedad y diciendo, no, el tema de la salud es tan importante que vamos a tomar el derecho de hacer medicamento genérico copiando la fórmula. Y eso se ha transformado en una realidad. En la información existe el mismo concepto. En la mente de los idealistas, los utopistas, y me incluyo, que han luchado durante el periodo años 70, 80, 90 para la Internet, estaba detrás el concepto del dominio público del conocimiento. El conocimiento es algo que se debe compartir de manera libre. Hay un concepto de Internet como el repositorio del dominio público del conocimiento. Veamos ahora los diferentes conjugaciones del tema de la abertura, del open. Acceso abierto se refiere, open access, al hecho que la mayoría de los investigadores, parte de universidad o centro de investigación, tienen sus estudios financiados por el Estado a través de diferentes mecanismos, salario en particular, y que es una barbaridad que los productos científicos de esas personas terminan en journal, libros científicos, periódicos científicos, que son privados y por el cual otros investigadores tienen que pagar para poder leer el contenido. Entonces, hay un movimiento muy fuerte que se abrió al inicio de Internet del acceso abierto. El derecho que tenemos de
colocar nuestra información científica de manera que todo el mundo pueda accederla sin tener que pagar. Hay un freno enorme a ese movimiento que está en el hecho que la mayoría de los investigadores están juzgados en su carrera, lo que va a condicionar su aumento de salario, su promoción, su visibilidad como científico, en la cantidad de publicación científica que hace y, muy importante, en el lugar donde publican. Y entonces esos editores privados que manejan sumas gigantescas de dinero han logrado mantener la fuerza gracias a ese sistema que dice, no, publicar en tal journal es muy importante para tu carrera. Y esos journals no son abiertos. Pero el movimiento ha tomado fuerza y más hay actitudes de científicos que dicen, no, lo que yo publico es abierto. Está publicado en una revista que todo el mundo puede abrir sin tener que pagar. Ese es el movimiento del Open Access. El código abierto. La idea es que cuando uno fabrica un software, otras personas pueden acceder al código de este software de tal manera a aportar contribución y mejorarlo o hacer a partir de un software otro software que reutiliza y mejora o abre otras cosas. Un movimiento muy fuerte que se ha opuesto a los software propietarios. Es una guerra igual que la precedente, muy inigual, porque hay muchos intereses comerciales, pero que ha tomado fuerza. Más y más hay ese movimiento del código abierto, detrás de él hay el hecho de también de no estar manipulados, de que una persona pueda leer, saber cuál es el algoritmo que está detrás de una aplicación, porque el código está abierto, lo puede leer. El concepto de datos abiertos, muy interesante, es un concepto que relacionado con los gobiernos, es la obligación moral y práctica de que datos de interés público sean publicados por los gobiernos en un formato que permite a la ciudadanía, y en particular a la parte de investigación de la ciudadanía, utilizar esos datos. Estadísticas sobre la población, datos que tienen una relación con los datos que colecta el Estado, deben ser abiertos. Hay un movimiento también aquí muy fuerte hacia los datos abiertos. Publicar los datos en un formato que permite la compatibilidad y permitir el acceso a todo el mundo. Esos movimientos de Open han nacido con el Internet. Algunas declaraciones importantes, la de Berlín, que fue, creo, la primera declaración sobre el Open Access, donde científicos dijeron que no, que lo que producimos como conocimiento tiene que ser abierto. La iniciativa de Budapest de la ONG de Soros, que va en la misma dirección, el primer éxito del Open Access fue Public Library of Science, librería pública de ciencia, un grupo de científicos que hicieron un repósito de artículos científicos plus Public Library of Science, que era por definición abierto. El concepto de Creative Commons, que ha permitido definir modalidad de publicación, no solamente de artículos científicos, de cualquier información que uno publica, incluyendo los sitios web, que diga, yo decido, yo soy el autor de la información, que mi información puede ser reutilizada para otros. Hay diferentes esquemas, por ejemplo, incluyendo fines comerciales, siempre que se menciona que yo soy el autor, que me dejan el crédito intelectual, pero no tengo interés comercial. Y Creative Commons ha permitido que uno tenga un menú de opción para decidir cómo publicar su información. Esos son elementos clave. Todavía es una lucha en curso, no es una lucha fácil, pero clave del nuevo paradigma de la Internet y la sociedad de la información, que a veces tiene
retos intelectuales muy complicados. En la medida, por ejemplo, los cursos, en la medida que el profesor pone de su propio intelectual en el contenido, a quién pertenece, a la universidad, al profesor, en qué proporción, cuando hay muchas personas que participan en la misma obra, cómo se reparten los derechos intelectuales. Son temas muy complicados gracias al hecho que hoy en día uno puede manipular información de manera muy fácil. El código abierto también se ha llamado FLOSS, Free, Libre and Open Source Software. Software que sea libre, gratis y abierto. Hay un movimiento con mucha fortaleza y uno ha visto empresas que se hicieron en el mundo comercial, como IBM, optar en algún momento para software de este tipo. Libre versus propietario. Un software libre, uno tiene la libertad de ejecutarla, de saber cómo funciona, leer el código y saber lo que está detrás, modificarlo, redistribuirlo, mejorarlo. Detrás de eso están los sistemas operativos como Linux y modalidad de publicación de software dentro de ese concepto de código abierto. Bueno, paso a otro tema, otro reto de la sociedad de información, el tema de la diversidad lingüística y cultural, cómo respetarla en ese nuevo entorno virtual. Es un tema muy transversal de este curso, no lo voy a profundizar aquí, pero lo estamos tocando a diferente nivel en casi todos los módulos del curso. Aquí solamente menciono la declaración de la UNESCO de 2001 sobre los contenidos culturales y cómo se aplica en el contexto de la sociedad de información. Y un tema que es muy fuerte dentro de eso es el tema de las poblaciones indígenas, de su cultura indígena y de sus lenguas. La gobernanza de Internet es otro tema fundamental, complejo. Eh, Hay organismos que están ligados a Estados Unidos como IANA y ICANN. IANA era lo que era antes de ICANN, que están responsables de algunos asuntos. Internet es descentralizado, pero hay cosas que todavía están centralizadas, es la gestión de los dominios, la gestión de los números de IP, Internet Protocol, y entonces esos organismos lo gestionan y hay un movimiento que se ha creado después de la Cumbre Mundial de la Información que se llama la gobernanza de la Internet. La gente se reúne, hay reunión por toda parte. Brasil tiene un papel muy importante. Dentro de pocos días va a haber una reunión importante de gobernanza mundial de la Internet. Luchas de intereses. Mi opinión personal, soy a veces crítico porque todos esos trabajos de gobernanza de la Internet que nacieron como conclusión de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información fue una manera de no decidir en esta lucha sobre quién controla la Internet. Entonces se creó un nuevo paradigma de gobernanza multisectorial que reúne, que habla, pero mientras reúnen y hablan, eso no ha prohibido empresas grandes como Google y las otras GAFAM hacer de la Internet lo que han querido. No hubo resistencia de la sociedad civil. El tema de la seguridad y los derechos humanos, la evolución, el riesgo, y lo vemos en países como China, a donde la herramienta se transforma en una herramienta de control sobre la población. El, el, el Internet se transforma en Big Brother, el grande hermano, que nos chequea desde el nacimiento hasta la tumba, que sabe exactamente lo que hace cualquier ciudadano. Es realmente la encarnación del mejor de los mundos de Wells. Hay argumentos, la lucha contra el terrorismo, lucha contra la piratería, lucha contra la pornografía y el abuso de los niños, y del otro lado el derecho de expresión,
y el derecho a la privacidad. Todo eso son temas que se encuentran y encontrar un equilibrio adentro no es nada fácil. Es uno de los desafíos mayores. Ya hemos hablado del derecho a la comunicación, que es un movimiento que nació en los años 80. Y como lo estaba mencionado, tenemos esta situación hoy en día a donde lo que llaman los GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, grandes empresas dominan tanto el mercado, manejan presupuesto tan gigantesco de la altura de países que deciden contra la ciudadanía lo que es la Internet. Aquí hay movimientos que se han creado. La Unión Europea ha tratado en los últimos años de poner freno, de poner reglamentación, regulación. Aquí tenemos también una lucha complicada porque la mentalidad que ha creado la Internet es una mentalidad no burocrática, una mentalidad de libertad de acción y de libertad de expresión que entonces no muy, que resiste a las regulaciones, pero cuando llegamos a ese nivel a veces de desorden, la regulación es una necesidad. Entonces, esta lucha entre una Internet regulada y una Internet liberal es en la esencia de este reto. Una de las cosas que reclama la sociedad civil, yo soy uno de los que lo reclaman, es la transparencia de los algoritmos. Es muy complicado que en ese momento lo que decide de cosas tan importantes son algoritmos que están escondidos detrás de aplicación. Facebook, Google deciden qué información va a ir encima de la otra y eso no sabemos cuáles son sus criterios y eso no es muy aceptable. Todo eso nació de una decisión de esta empresa grande, Google. Antes de Google había un motor de búsqueda que funcionaba de maravilla, que se llamaba Alta Vista, pero que no encontraba un modelo de negocio para financiar su trabajo. Google decidió, sin discutirlo con nadie y en silencio y en discreción total, que el modelo de negocio iba a ser la publicidad y a partir de ahí se diseñó todo un sistema que llevó a la Internet de hoy. Le doy una referencia de un trabajo que hice bastante crítico de esta historia de cómo la publicidad ha contaminado totalmente la manera que funciona la Internet. Un tema que no está mencionado, que trataremos en la última parte del curso, que la gente de Quebec está empujando con mucha razón y muy importante, es un tema que no se habla mucho. Los motores de búsqueda tienen una licencia para decidir qué información es relevante o qué no es relevante, según el hecho que le ponen su sitio web a un nivel alto en la búsqueda o lo dejan detrás muy lejos, su información va a tener relevancia al público o no. Hay un tema que los francófonos llaman con una palabra nueva la découvrabilité, la descubrabilidad, que es por qué el sitio mío que tiene información valiosa no aparece en los motores de búsqueda o aparece tan profundamente que nadie lo ve. Y cómo podemos luchar contra eso. Es un tema emergente muy fuerte que también es una lucha contra los GAFA. Y por supuesto, los progresos fulminantes en los últimos años de la inteligencia artificial que con modelo de lengua ha logrado cosas realmente extraordinarias y que causa problemas éticos nuevos y fuertes y complicados. Los sesgos en la fuente, la inteligencia artificial, Chomsky tiene esta frase muy provocativa, pero que hay que escuchar. Vamos a terminar de llamar inteligencia artificial lo que en realidad es un plagio. ¿Por qué dice eso? Porque todos esos programas se han nutrido de unos volúmenes de información gigantesca, no citan las fuentes, pero las fuentes son enormes y gracias a esos modelos de lengua son capaces a partir de esa base de información que han colectado de dar la ilusión de inteligencia.
Uno pregunta a ChatGPT y responde de manera muy impresionante. Entonces, dice Chomsky, eso no ha hecho ninguna creación, son copias de obras existentes. Y se han escondido tanta y se han modificado para escapar a las leyes de derecho de autor. Es el mayor robo de propiedad intelectual en la tierra desde los nativos americanos por colonizadores europeos. Es muy, muy fuerte. Pero detrás de eso hay una realidad. Hay una realidad que esos software utilizan una cantidad de información suya, mía, sin que aparezcamos como fuente. Y es un problema. Entonces, es el problema de los derechos de propiedad intelectual de las fuentes. El otro problema es que ya no estamos en algoritmos que uno puede seguir. Si pasa tal cosa, entonces hago eso. Si no pasa, hago tal cosa. No, ya no se puede rastrear el proceso mental del programa. Son programas que trabajan con datos estadísticos. Prácticamente los modelos de lengua son algo que decide después de una palabra cuál es la siguiente por razones estadísticas y a partir de ese mecanismo fabrican frases que parecen muy inteligentes. Me hace recordar una provocación exitosa que hice hace años cuando era profesor en la Universidad de Martinica, que iba a tocar el tema de la información, de la entropía de la información. Quería mostrar a mis estudiantes que la lengua es muy redundante y luego a partir de ahí desarrollar conceptos sobre información y entropía de la información. Entonces les dije, ustedes van a fabricar entre ustedes y yo me voy a salir una frase sencilla, por favor, no me complican la vida, un sujeto, un verbo, un adjetivo, algo sencillo. Ejemplo, el gato comió el ratón con delicia. Y yo voy a salir y cuando voy a regresar voy a tratar de adivinar con el mínimo de paso lo que usted han creado como frase. Y tiene que ver cómo funciona el sistema de modelo de lengua. Regresé y le dije, era en francés, le dice L, porque casi en francés todo el artículo comienza con le, la. En español sería E, por él o ella. Me dijo, sí, es verdad. Bueno, gané L. Luego sabía que después del L iba a ser el E o el A, femenino o masculino. E, sí, profesor. Bueno, después blanco, espacio, sí. Y al final adivine la frase en 15 o 20 intentos. Y se quedaron. Es así que funcionan los modelos de lenguas. Tratan de poner palabra detrás de palabra en función de probabilidad. Llamar eso inteligencia es discutible, pero sí, eso existe. Y es muy complicado rastrear cómo lo hace. Además de eso, es un problema que vamos a discutir más en la última parte, esos modelos de lengua tienen alucinaciones. ¿Qué quieres decir? Quiere decir que a veces sacan frases por la lógica que fueron construidos que son totalmente alucinatorias. Ejemplo, en mi segundo trabajo con ChatGPT, le pregunté sobre mi tema de investigación, que es la medición de las lenguas en la Internet, y me sorprendí muy favorablemente que él respondía sin sesgo, de manera inteligente, con mucha prudencia. Alguna gente dice que el inglés es dominante, pero eso se puede discutir. Me quedé muy impresionado y luego le pregunté, ¿me puede dar fuentes para yo, investigador, leer sobre el tema? Claro que sí. Y me sacó una serie de 15 artículos científicos sobre el tema. Los miré con espanto, diciendo, pero yo soy incompetente. ¿Cómo es posible que yo no he leído esos artículos que están típicamente? Chequeé los autores, existían, eran profesionales del campo. Realmente me quedé muy, muy aturdido. Luego tomé el primer artículo, lo busqué a ver si lo podía encontrar en internet y no lo encontré. Digo, eso está raro. En general, la gente se le
Va a aparecer en el currículo, en Google Scholar, en algún lado debe aparecer ese artículo. Y comencé a tener dudas. Entonces escribí a uno de los autores, un inglés, que aparecía como 4 veces, con 4 artículos fundamentales sobre el tema. Le escribí, ¿usted escribió esos 4 artículos? Porque ChatGPT me dijo que usted publicó eso en tal revista científica y no encuentro. Y el hombre me respondió, de ninguna manera, eso es una invención total, yo no escribí esos artículos. Alucinación. Lo llaman en términos científicos parrot stochastic. Parrot es el papagayo que dice cosas que le salen así a nivel aleatorio. Esos son los temas de la inteligencia artificial que vamos a tratar más.